No sé, ¿ha visto algo de tórax o esta sería la primera? La segunda, bueno, o sea, la anatomía ya está chuleada y todo. No. Bueno, digamos que es una introducción a cómo se interpreta una radiografía. Pero es curioso porque para nosotros como radiólogos es más fácil entender la radiografía cuando uno tiene una tomografía. Entonces en esta clase yo les voy a mezclar placa con placa. Y al principio uno le tiene como susto a la tomografía y lo considera un estudio más difícil, más avanzado. En realidad es un estudio más fácil. O sea, una vez uno conoce la anatomía, le parece mucho más sencillo y se da cuenta que en la radiografía se ocultan muchos detalles, pues que en la TAC son casi que obvio. Entonces, pues, lo primero que uno necesita saber, pues, es saber la anatomía. Afortunadamente la anatomía pulmonar pues, tiende a ser una anatomía no tan complicada. Ya la anatomía de Castillo, pues tiene su ciencia, pero pues eso es una charla aparte que van a tener ustedes de zoología. Entonces, una vez uno se ubica, pues identificar lo que vea anormal, decidir o pensar dónde podría estar esa normalidad, y ahí con base en eso pues uno saca diferenciales, siempre teniendo en cuenta que pues mucha gente cree que las imágenes, no que la patología es un poco lo contrario a la clínica. Uno tiene que ver la radiología de cierta manera como una interconsulta. Entonces uno también es médico y uno también mira de historia clínica. Y a pesar de que uno esté viendo una imagen que le parezca una cosa, si la clínica no cuadra, pues lo más probable es que no sea. Lo más probable es que el equivocado sea uno. Y muchos de los fallos nuestros de imágenes, cuando nos deschavetamos y decimos alguna locura, porque no teníamos acceso a la historia, o de pronto no era clara, o de pronto el puro afán no la miramos. Pero pues siempre los datos clínicos y especialmente en tórax son muy importantes. Digamos que ahorita que vayan viendo, se van a dar cuenta que las cosas se ven muy parecidas. Entonces uno tiene que saber también mucha clínica para poder llegar a un diagnóstico correcto. Lo bueno de la radiología es que cuando uno habla de cualquier modalidad diagnóstica, usted solo tiene dos opciones. Esto es una escala de grises. Entonces usted tiene un color gris, ¿qué es lo que puede pasar? Que se vuelva muy blanco, lo otro sería que aumente la densidad, o lo contrario, que se ponga muy negro, que sería disminución de la densidad. Y hay algunas enfermedades en las que algunas partes del pulmón, o bueno, del cuerpo, suben de densidad y otras bajan. Entonces básicamente usted solo tiene dos opciones: que algo esté muy blanco, que algo esté muy negro, o que tenga parches blancos y parches negros. ¿Vale? Entonces aquí comienza uno de pronto a complicarse, ¿cierto? Porque hay unos términos semiológicos que pues digamos, esto está escrito en una cosa que se llama el glosario Fleischer. Fleischer fue un médico, patólogo, pero digamos que hoy en día existe la Sociedad Fleischer, que es un grupo de médicos que se reúnen para discutir y para hacer consensos sobre las diferentes definiciones, sobre las diferentes, digamos, descriptores que uno debería usar cuando está leyendo una imagen de tórax, ¿cierto? Entonces, el aumento de la densidad se puede, digamos, subclasificar en consolidaciones, ¿cierto? Todo esto va a aumentar la densidad. Entonces, consolidaciones son directasas, las masas son los nódulos y las opacidades intersticiales. Entonces, eso sería lo primero. Como este es un ejemplo donde está sintetizado las diferentes alteraciones que aumentan la densidad. Y a medida que usted pues correlaciona ya sea con la clínica o con estudios anteriores, pues usted va a decir, bueno, esto fue agudo, fue subagudo o fue crónico. Entonces, vamos a empezar con las definiciones y después con las imágenes, que es lo interesante de la radiología. Entonces, ¿qué es una consolidación? Pues, como ya les dije, pues es un aumento de la densidad, pero lo interesante es que usted no puede ver los vasos, ¿cierto? No puede ver los vasos, y
utilice, generalmente no pierde volumen. Entonces, ¿cuál es el ejemplo aquí? Pues es este. ¿Y cuál es la clave? Pues lo que el famoso broncograma aéreo, ¿no? Si usted tiene broncograma de aire, seguramente salga una consolidación. ¿Listo? ¿Por qué ocurre la consolidación? Pues porque, digamos, ahorita vamos a hablar del lobulillo pulmonar secundario, pero ustedes se acuerdan, pues que uno tiene unos alvéolos, si esos alvéolos se llenan de algún material, pues van a quedar blancos, ¿cierto? Y usted aquí tiene un vaso. Y si el vaso es blanco, pues blanco sobre blanco se va a quedar borrado. Y usted lo único que va a ver es que, pues va a ver el bronquio, porque el bronquio está lleno de aire. Entonces el bronquio queda dibujado, pues queda dibujado en negativo. ¿Sí? Si se fuera el zoom completo, ahí quedaría dibujado en negativo el bronquio. Por eso ocurre el broncograma. Y cualquier patología que le llene a usted el espacio aéreo de algún material le va a causar consolidación. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues uno lo que más va a ver son edemas pulmonares, ¿cierto? Especialmente cuando está viendo medicina interna, usted va a empezar a ver el señor infartado que hace edema pulmonar, el señor que hace edema pulmonar de altura, el señor que está crítico en la UCI y hace un edema de permeabilidad. Ahorita lo vamos a ver ejemplos de todo eso, ¿cierto? El segundo puede ser que uno de coloquial es el que más conoce, pues una neumonía. Entonces, la neumonía, ¿qué es lo que está pasando? Que todos esos alvéolos se llenan de pus. Uno le puede sangrar la vía aérea y se llena de sangre. Pues el edema pulmonar ya lo mencioné. Hay unas cosas ya menos comunes que ocurren generalmente en contexto de enfermedades reumáticas, que es que se llena el espacio aéreo de proteínas. Eso se llama proteinosis alveolar. El SDA, pues es una sigla que traduce síndrome de dificultad respiratoria del adulto, ¿cierto? Entonces ahí hay una mezcla entre proteínas, entre células muertas, entre células inflamatorias, agua, o sea, es prácticamente tiene un poquito de todo. Y además, probablemente el que más miedo le tenemos y el que más miedo nos da equivocarnos es que algunas de esas consolidaciones van a ser cáncer, ¿cierto? Las veces más, el que más nos confunde va a ser el linfoma. Entonces, pues ahí por eso les digo, pues si es una persona que llegó desde hace 3 días con fiebre y tos, muy fácil, una neumonía, ¿cierto? Sencillo. Que no, que es una persona que fue al COCUY y ahora está dismédico. Pues entonces uno dice, bueno, la clínica es de un edema pulmonar de altura, ¿no? El del linfoma, pues el del linfoma lleva enfermo rato, lleva meses perdiendo peso, o lleva con fiebre nocturna un buen rato, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno también tiene que, no puede desligarse de por qué le pidieron la imagen y de qué está pasando. Vamos a ver ejemplos de consolidaciones. Vamos a empezar a desglosar. Vale, entonces, muy fácil, ¿no? Estamos viendo tomografía, no se me asusten que esto todo es lo mismo. Entonces, digamos que el término consolidación aplica en rayos X y aplica en tomografía. Hay alguno que otro que solo aplica en una de las dos modalidades, pero en general se conservan. Entonces, miren, esta es una arteria. ¿Cierto? ¿Cuál arteria es? Bueno, eso ya lo van a repasar, pero ahí por la altura estamos viendo los lóbulos superiores. Entonces, la arteria del segmento anterior del lóbulo superior derecho. ¿Y qué es lo que pasa en esta consolidación? Pues que se borran absolutamente todas las arterias y esto pues todo queda blanco. Alguien preguntará, bueno, pero aquí usted me está mostrando, o aquí hay un pedazo que está negro, ¿no? ¿Cierto? Fíjense que ese pedazo negro tampoco tiene estructuras vasculares. Entonces, ese pedazo negro, ¿qué será? Pues es una cavidad, ¿cierto? Entonces hay infecciones, especialmente infecciones bacterianas, pues pueden terminar haciendo necrosis del pulmón. Entonces esto sería una, digamos yo hubiera podido poner ejemplo, en el ejemplo
y dentro de la consolidación tenemos el hueco. Entonces esa cavidad o esta neumonía se comenzó a necrosar, pues eso básicamente es una cavidad necrosada de ese pulmón, ¿cierto? Entonces, ejemplo de neumonía. El SBRA, pues, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Pues que mire que la neumonía tiende a ser localizada, ¿cierto? No siempre. Cuando estábamos en pandemia de COVID, la neumonía no era localizada, eso era por todo lado. Entonces, y en cambio, un síndrome de dificultad respiratoria del adulto o un edema pulmonar generalmente afecta pues, ambos campos pulmonares. Entonces, miren que uno casi, como que aquí ni sabe bien a dónde sigue la silueta cardíaca. Y a este lado, pues uno se la imagina en este sentido, pero de todas maneras está todo esto blanco y todo esto, pues también está completamente blanco. Y usted ahí detrás de eso no ve vasos, quiere decir consolidación de un kilobar. Para usted ir a la clínica, bueno, en este caso era un SBRA. Otra neumonía, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, esto lo repasaron en la clase anterior. Entonces uno empieza, no, que la técnica, que se está rotado, que se está bien penetrado, ¿cierto? Que se está bien inspirado. Si uno hiciera la cosa en orden, pues uno comienza y dice, bueno, de esta clavícula y a esta clavícula hasta la línea media. Entonces ahí está como bueno. Cuenta espacio, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, entonces uno dice, aguanta. ¿Cómo está la penetración? Entonces uno mira aquí y alcanza a ver los espacios intervertebrales, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, la penetración también aguanta, está bueno. No tenemos par radiológico. Sí, ahí sí no tenemos par radiológico, nos falta la radiografía lateral. Pero bueno, digamos que aparte de eso, la técnica está buena. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Pues aquí es evidente que hay una curva de consolidación. ¿Vale? Entonces uno dice, bueno, entonces miremos en la clínica. Entonces ahí dice que es un señor de 72 años con fiebre tos de 5 días. Entonces es una clínica aguda, clínica súbita. Y la mortalidad en personas mayores casi toda está explicada por enfermedad cardiovascular y de segunda por enfermedades infecciosas, ¿cierto? Pues por complicaciones de enfermedades infecciosas. Entonces, pues nada, esto es una neumonía, ¿no? Esto que tiene que ver. ¿Cuál es el broncograma de aire? Pues mírenlo aquí. Y uno alcanza a ver el bronquio como dibujado en negativo, incluso aquí también. Pues ese es el famoso broncograma de aire. ¿Vale? Y aquí pues usted alcanza a ver los vasos, no, los vasos son estos, cualquiera de estos es un vaso, como cualquiera de estos puntitos es un vaso, pero aquí pues quedan borrados porque blanco sobre blanco no tiene contraste. En este caso se lo tocó con neumonía, pero cuando uno va un poco a las diferencias entre una bacteria y otra, se empiezan a borrar los límites y las bacterias se pueden presentar de formas muy parecidas. Cada uno por solo imagen, decir, este es un estreptococo, digamos que está un poquito jugando a la ruleta con cierta información que le ayuda a apostarle a los números ganadores, pero digamos su precisión nunca va a ser la ideal. Para saber que es un estreptococo, pues necesitamos ya sea aislar el germen o sacar muestras de orina y sangre y decir como, ok, sí, este es un estreptococo. Vale, entonces seguimos acá con más ejemplos de consolidación. Okay. Entonces, bueno, aquí tenemos, esto es un corte de tomografía, ¿cierto? Esto es un TAC. Y este también, este sería coronal, cortado así. Y otro pues es el axial, que es el que uno más acostumbrado de pronto está a ver en los libros y eso. Entonces, ¿qué se ve? Lo mismo. Entonces todo esto está blanco. Aquí hay broncograma de aire. Entonces,
¿Cuál es la diferencia con el otro? Pues la verdad, no mucha, ¿cierto? De pronto la localización, porque este es del lóbulo superior derecho y este es del lóbulo superior izquierdo, pero al final, cualquiera de nosotros diría, ¿no? Consolidación, ¿cierto? Consolidación del lóbulo superior izquierdo, perfecto, entonces vamos a la clínica y si es una consolidación que dure más de 4 a 6 semanas, eso necesita estudios adicionales, ¿cierto? Porque eso tiene un riesgo importante de ser un cáncer, puede ser una cosa que se llama neumonía en organización, que es una forma de presentación, lo voy a poner en términos muy coloquiales, es una neumonía crónica. Entonces es una forma en la que el pulmón responde a muchas náuseas, tanto infecciosas como no infecciosas, y entonces comienza a consolidar, ¿cierto? Aquí está la consolidación. Aquí, ¿qué está pasando? Aquí hay aumento de la densidad, pero este no lo hemos visto, este se va a llamar vídeo. Ahí vamos adelantando, pero ahorita vamos a la definición formal del vídeo. Entonces, esto es otra consolidación, ¿cierto? Si esa consolidación lleva más de 4 semanas, pues tiene que pensar básicamente en estos dos diferenciales, una neumonía en organización o un tumor. Las consolidaciones, ¿cierto? Está el lóbulo superior derecho. En la radiografía, ¿esta qué? Bueno, esta sí está de técnica no tan buena, ¿no? Porque la penetración, alcanzamos a ver los espacios, no mucho. Entonces la penetración está mal. Vemos los ápices pulmonares, no mucho, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque se angula mal. O sea, en vez de angularlo paralelo aquí en este sentido, se angula así, o hacia abajo. Entonces, se altera un poquito la inspiración. Pues la verdad es que está tan sobrepenetrada que está difícil contar los espacios, pero intentemos. Entonces aquí sería 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, lo que podemos decir es que hay nuevamente un aumento de la densidad en toda esta parte, ¿cierto? Los lóbulos superiores sí son una localización típica para tuberculosis. Y si usted se fija en la tomografía, que era muy difícil de ver en la placa, probablemente sea esto, ¿cierto? Entonces, si se fija aquí también hay consolidaciones, ¿cierto? Entonces, en realidad son consolidaciones de ambos ápices pulmonares, especialmente del lado derecho. Y mire la clínica, tiene tos y tiene fiebre hace 30 días, o sea, es sintomático respiratorio, ¿cierto? Sintomático respiratorio, pues hay que hacerle estudios adicionales para descartar que sea tuberculosis, más en nuestro país. Listo, nada. Entonces aquí vuelvo a adelantarme un poquito. Fíjense que aquí, en toda esta zona, o en cualquiera de estas zonas, aquí hay parchecitos blancos, pero yo alcanzo a ver los vasos. Entonces, eso no es una consolidación. Este es el famoso vidrio esmerilado, ¿vale? Esta sí, porque aquí no hay vasos. Entonces, muchas veces hay consolidaciones adicionales a alteraciones en vidrio esmerilado, o en este caso, pues tenemos consolidación aquí, consolidación acá, consolidación acá, consolidación acá. Entonces, eso es una consolidación ya multilobar. Entonces, uno podría, digamos que, diferenciar las consolidaciones en única o múltiple, ¿cierto? Entonces, si es única, pues es ya sea de un segmento pulmonar o de un lóbulo pulmonar, y si es múltiple, pues podría ser, como en el caso del SDRA, en los 4 cuadrantes, o como en este caso que son como parchecitos pequeños, uno lo puede llamar, o generalmente lo van a leer, como la famosa bronconeumonía. Entonces, ahí se mezcla bronquitis y neumonía al mismo tiempo. También clínica aguda, mide 5 días.
Si le dicen a uno que lleva más tiempo, pues de pronto tendría que comenzar a pensar en esos diferenciales. Pero pues era una química muy infecciosa, no tiene que conseguir y es una persona joven. Y hay cosas que a veces nos confunden a todos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vamos otra vez a la tomografía axial acá. Pues, ¿qué es lo que hay aquí? Consolidación. Alguien dice, pero aquí hay unos pedazos menos oscuros. Bueno, está bien, seamos precisos. Hay una consolidación del lóbulo inferior con parches de vidrio esmerilado. Esto es un broncograma de chitrón. La mitad de ello. Entonces, una cosa que nos puede llevar a confundir son las embolias pulmonares, el famoso TEP. Entonces, cuando usted sospeche que hay TEP, usted lo que necesita hacer es un angiotac. Y en el angiotac, pues lo que va a encontrar es una arteria pulmonar tapada. ¿Cierto? ¿Cuál es la clínica del TEP? Pues la clínica del TEP es dolor torácico, disnea, generalmente es de inicio agudo, y generalmente hay un antecedente reciente o de que el paciente lo operaron y está postrado, o que es un paciente postrado, o bueno, también lo vimos mucho en pandemia porque, como ustedes sabrán, el COVID fue descrito como un factor procoagulante propensor de tromboembolia pulmonar. ¿Qué otros factores de riesgo existen? Bueno, los anticonceptivos orales, los fumadores, tener trombosis venosa profunda, pues hay una escala que se llama el Wells, que nos va a dar como unos riesgos, ¿cierto? La edad, claramente, tener cáncer es un factor también procoagulante. Bueno, estas enfermedades ya no tienen ustedes por qué conocerlas con tanto detalle, que la verdad son enfermedades muy de reumatología. Seguramente, bueno, a los que les interesa la medicina y la reumatología las van a conocer muy a fondo. Entonces, existe esta, que es la granulomatosis con poliangiitis, antiguamente se llamaba el Wegener. Lo que pasa es que ahora, como Wegener estaba asociado al nazismo, pues está, digamos, la ciencia está queriendo pasar al ostracismo y quitarle el eponimo. Es como un castigo histórico por haber hecho parte del régimen nazi. Entonces, digamos que no términos granulomatosis con poliangiitis. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que una enfermedad autoinmune está atacando los vasos sanguíneos y específicamente los capilares. Entonces los capilares se rompen y usted comienza de forma espontánea pues, a sangrar. ¿Cierto? Entonces todo eso que ustedes ven consolidado, ahí, en este caso, ¿cierto? Que es pues, básicamente consolidaciones parcheadas bilaterales, ¿cierto? Con áreas de vidrio esmerilado, ¿vale? En forma bilateral, mire la clínica, hemoptisis, ¿cierto? Entonces ahí de qué está lleno el esposorio, de sangre. Es una hemorragia alveolar difusa, secundaria pues a la granulomatosis. Hay una prima hermana de esta enfermedad, que es el Churg-Strauss, que va a pasar lo mismo, pero es una granulomatosis con eosinofilia. Entonces, en vez de ser una reacción inflamatoria de células blancas, o sea, de leucocitos, pues es de eosinófilos. También le pasó el mismo Churg-Strauss, también hacía, pues también tenía tendencias pronazis, entonces tampoco está recomendado usar el eponimo. Varios tipos de edema pulmonar, ¿cierto? O sea, uno conoce, digamos, cuando se va a estudiar edema pulmonar, se va a dar cuenta que usted lo puede clasificar en varias categorías. El más común probablemente sea este, el edema pulmonar hidrostático, ¿cierto? Entonces, si usted va a buscar en el libro que cómo se une edema pulmonar en radiografía, o si le preguntan un modelo largo de lenguaje, le va a decir
son consolidaciones con morfología en alas de mariposa. ¿Cierto? Ahí está la mariposa, si quieres miramos el cuerpo, ahí estamos. ¿Qué está pasando? Pues la presión hidrostática, por ejemplo, el corazón está fallando. Entonces, si el corazón izquierdo no bombea, comienza a acumularse agua en el pulmón. Eso es un edema pulmonar. Por eso es que la gente se levanta en la noche ahogada. Como el corazón no bombea, comienza a inflamarse. Obviamente la gente que está en este estado tiene que estar hospitalizada y con oxígeno. Pero pues en un grado leve, eso explicará pues el ortostatismo o la anemia paroxística nocturna, ¿cierto? Que van a ver o que eso ya han visto, ¿no? Entonces, este sería porque aumenta la presión, pero hay edemas en los que no está pasando eso, ¿cierto? Entonces hay edemas en los que la presión es normal, pero el lecho capilar está dañado o está fallando. Entonces aumenta la permeabilidad capilar. ¿Qué ocurre finalmente? Lo mismo, el pulmón se llena de agua. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, otra vez, la clínica generalmente, y mire esta tabla. El paciente está entubado, no voy a quitar esa última raya. El paciente tiene un tubo traqueal. Aquí. Está intubado, ¿cierto? Si usted por definición, si tiene un SNRA, necesita estar intubado porque tiene un trastorno severo de la oxigenación. ¿Cuándo ocurre un SNRA? Hay muchísimas desencadenantes, pero la mayoría es gente que tiene alguna enfermedad sistémica, ¿cierto? Y el pulmón se ve también afectado. También se puede ver en neumonías. Entonces una neumonía severa también puede llevar a síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Como para decir COVID. Ya el COVID no está de moda, pero cuando fue pandémico, pues todas estas personas que estaban intubadas y pronadas, por definición tenían un SDA. ¿Vale? Y por definición tienen que tener ustedes consolidación en ambos campos pulmonares. Hay formas de edemas diferentes y menos frecuentes. Este ya lo mencioné, el de altura, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ocurre el edema pulmonar de altura? Bueno, esta fisiopatología es un poquito más, digamos, más compleja, pero cuando la presión barométrica es muy bajita, pues entonces la presión del lecho capilar y de los alvéolos supera la presión barométrica y comienza a salir líquido. Entonces la gente que sube al Everest, la gente que va al Cocuy, y el Cocuy es bastante común que hagan edema pulmonar, ya no tanto porque a veces subir se baja en 24 horas y generalmente el edema pulmonar necesita unas horas para instaurarse, pero igual, entonces, ¿qué hay que hacer con el edema pulmonar de altura? El que fue a un lugar muy alto, a La Paz en Bolivia, pues lo que hay que hacer es descender, ¿cierto? O meterse en una cámara hiperbárica. Pero cámaras hiperbáricas pues no son tan disponibles tan fácilmente, lo que hay que hacer es descender. ¿Cuándo puede más ocurrir esto? Pues el famoso pulmón de uso. Es lo mismo, se despresuriza uno muy rápido. Bueno, y este último que es, o que lo ponemos ahí como edema neurológico, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que pacientes que tienen un trauma craneoencefálico severo, o que están en coma, que tienen algún problema neurológico grave, pues el lecho simpático también está fallando, ¿cierto? Tanto el simpático como el parasimpático comienzan a descompensarse, entonces se altera pues la hemodinamia pulmonar y pueden hacer edema. Entonces todo vamos a lo mismo, ¿no? La historia le ayuda mucho. Que se infartó, bueno, probablemente es un edema hidrostático, pues que tiene enfermedad severa y tiene un trastorno de oxigenación, pues un edema con SDA. ¿Qué tipo hace un poquito de Cocuy? Pues un edema pulmonar de altura. Que no, que es que tiene un trauma craneoencefálico severo porque tuvo un accidente de tránsito y ahora está así.
Bueno, en ese caso uno diría, bueno, hay que mirar que no hayan costillas rotas, ¿cierto? Y que no sean contusiones pulmonares. Pero pues si no es eso, pues bueno, ok, es un edema pulmonar neurogénico. Lo que les digo, el cáncer siempre puede ser un diferencial, pero miren, 2 meses. O sea, la persona que se enferma más de 6 semanas en una radiografía, hay que estudiarla ahí. Entonces esa persona puede tener algo muy grave. A pesar de que uno ve la imagen y dice, pues esto es igualito al que nos mostró del estafilococo aureus. Y sí, la verdad es que por imágenes, pues nadie sería capaz de decir, ah, no, esto es un informe. No, imposible. Es porque no tiene ayuda. Y idealmente uno tiene exámenes anteriores. Uno siempre mira el examen anterior. Y dice, mierda, este tipo ya enfermó 3 meses. Esto no es una neumonía. Es más, es muy posible, y se van a dar cuenta cuando lleguen a la clínica, que en los primeros exámenes uno está equivocado. Si uno le muestran esto sin datos clínicos, uno dice, bueno, sí, otra neumonía multilobada. Pero ya después de que uno ve los datos y dice, no, pues ya 2 meses. Y si le ponen a usted más pérdida de peso, no, pues ahí sí grave. O si a alguno le palpó una adenomegalia, ¿cierto? Si usted le palpó una adenomegalia axilar, inguinal, y usted ve eso, usted debería desconfiar de un diagnóstico tan sencillo como una neumonía, más si no le para dar el resto de la clínica. Entonces uno va y le interroga. No, venga, ¿ustedes de cuánto están cerca? Bueno, vamos con el siguiente, que sería el virus merilado. Entonces el virus merilado, como les adelanté, vea, no borra las marcas vasculares. O sea, igual se pone blanco, pero no tan blanco como el anterior. Lo mismo. Entonces, muchas personas, entre eso yo tengo mis dudas de si es útil diferenciar el virus de la consolidación, porque al final la fisiopatología es muy parecida. O sea, igual se está llenando el espacio aéreo, pues que se está llenando menos. ¿Vale? ¿Cuál es, digamos, el argumento a favor de que el virus merilado sí se debe diferenciar de la consolidación? Este último. ¿Cierto? Cuando hay alteración intersticial, puede haber virus merilado, ¿cierto? Es muy raro que haya una alteración intersticial con consolidación. Entonces, bueno, pues de pronto nos sirve para eso. Aunque esta enfermedad intersticial la vamos a ver cuando veamos pues las líneas que están más adelante. Entonces, vídeo, ¿cierto? Entonces en la placa está muy difícil, ¿no? Además porque esta yo veo perfectamente los cuerpos vertebrales. Entonces, ¿eso qué significa? De la penetración está muy penetrada, ¿cierto? De resto aguanta, ¿cierto? La película, bueno, no diría si es estricto que esta línea es menor a esta. Yo diría que hay una rotación leve. ¿Vale? Rotación leve sobre penetración. Entonces la placa tendría derecho, además con esta luz está más difícil, pero tendría derecho de decir que es normal. ¿Cierto? Cuando uno va al detalle, aquí esto está un poco más blanco. Y aquí también. Pero es sutil, está difícil. Miren que el TAC es una maravilla. El TAC es obvio. En el TAC cualquiera dice, uy, sí, este paciente está enfermo y muy enfermo. Todo esto es vidrio. ¿Por qué vidrio y no consolidación? Pues porque mira, ahí están los vasos. Tampoco hay glucograma de aire en el vidrio merilado, ¿cierto? Si usted tiene VIH y tiene vidrio, la primera que va a encontrar en cualquier libro de semiología como la causante de esta alteración va a ser el hemocistilo. Entonces ese es uno de los diferenciales. Pero mire que los otros son los mismos que ya le coloqué. El SDRA, la multilobar, eso sería, bueno, pues sí, como
como innecesario diferenciar consolidación de vídeo en algunos escenarios. Y como vimos en los ejemplos anteriores, vea, pues sí, esto es consolidación y esto es vídeo. Muchas veces coexisten, ¿cierto? Muchas veces coexisten. Entonces, vea, aquí también coexiste, aquí tenemos la consolidación y aquí atrás esto es vídeo. Lo mismo aquí. Entonces, piénselo como un hermanito, siendo casi un continuo. Si está ocupado parcialmente es vídeo y si está ocupado totalmente es consolidación. Entonces son distinciones semiológicas, pero los diferenciales van a ser prácticamente los mismos. Excepto por este, que era el que les decía. Entonces, hay un grupo de patologías pulmonares, cuéntame. Profe, que pena, tengo dos preguntas. La primera es lo de, es que ya leí lo de la consolidación, lo del signo de la silueta. ¿Eso también puede ocurrir en vídeos venilados? ¿Es más complejo de No tanto porque, a ver, a ver si tengo alguna silueta por aquí. Este es el signo de la silueta, que se borra, o sea que usted no puede diferenciar, que usted no puede diferenciar el margen de una estructura frente a otra, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿dónde acaba el pulmón? ¿Dónde acaba el corazón? ¿Acá? Acá. Por acá. No se sabe porque usted tiene nuevamente una estructura de alta densidad, que es el corazón, sobre una estructura de alta densidad, que en este caso es una consolidación. Entonces no, se borra. Mejor dicho, si usted es estricto, la razón por la que aquí no se ven vasos es porque están haciendo signo de la silueta entre el vaso y la consolidación. Entonces el vídeo, como la densidad no es tan alta, no tendría por qué hacer silueta, o sea, tendría que alcanzar a ver las dos densidades diferentes. ¿Cierto? Porque es, digamos, una densidad intermedia y alta. Un grisecito sobre el alta. Vale. ¿Y tenías claro? Sí, pero relacionado con esto tenía entendido que si uno alcanza a ver la silueta puede definir en qué parte del pulmón se encuentra la lesión. Estás en lo correcto. Digamos que uno de los... a ver si... esto sigue. Profe, Tiene casi laterales. Todo el mundo estaba muy entendido en esta charla. Aquí. Vea, este es un signo de la silueta perfecto. ¿Dónde se acaba la silueta cardíaca? No, ni idea. O sea, es que no hay forma de saberlo porque está consolidado. Entonces ahí viene tu segunda pregunta. Para que ocurra el signo de la silueta, traigamos aquí, si yo, a ver, ¿cómo ponemos un ejemplo? Si yo tengo esto acá y esto acá, eso no me va a hacer silueta. Pero si yo tengo estos dos aquí, ahí sí. ¿Vale? Entonces, en el pulmón, anatómicamente, el lóbulo medio toca el corazón. Y en el lado izquierdo, la língula abraza el corazón. Entonces, si yo tengo una consolidación del lóbulo medio, voy a tener esto. Si fuera del lóbulo inferior, no, porque está acá. Entonces no tengo signo en la silueta. Lo mismo si fuera del otro lado. Si es lingular, pues voy a tener silueta. Si no es lingular, pues si es del lóbulo inferior, ya no, porque está aquí atrás. Y alcanza uno a diferenciar. Y de ahí igual, tener laterales. Con eso uno va mucho más a la vida. Pero sí, exacto. O sea, está haciendo correcto. profe, ¿tienes una lista? Ah, sí, si quieren empiecen a rotar. Gracias. Digamos, bueno, apenas acabamos el teleclases, echamos un descanso.
Entonces el siguiente diferencial de un aumento de la densidad viene siendo la atelectasia. ¿Qué es una atelectasia? Pues es un pedazo del pulmón que colapsa sobre sí mismo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el truco acá? Pues el truco es que como el pulmón colapsa, jala las estructuras adyacentes. Mire, este está perfecto para lo que estábamos hablando. Entonces, ¿aquí hay signo de la silueta? No, porque yo alcanzo a ver perfectamente el margen cardíaco y perfectamente el margen del aumento de la densidad, ¿cierto? ¿Por qué hay signo de la silueta? Con el diafragma. Porque el diafragma yo me lo imagino acá, pero estoy imaginándomelo más que viéndolo, ¿vale? Y mire, aquí se lateral, desde el lóbulo inferior, por eso no es silueta, ¿vale? ¿Cuál es la clave aquí? Pues que normalmente, ustedes se acuerdan, por los libros de anatomía y eso, que la cintura mayor viene así. Lo que pasa es que como este pulmón se colapsó, se jala y esta es la cintura mayor ahora. También se jala un poquito el diafragma, por eso está elevado frente al otro. ¿Listo? Y en la tomografía más fácil, porque eso es, semiológicamente, es una consolidación, pero que perdió volumen. Entonces se llama atelectasia. Y mire la historia clínica. 60 años y tiene un cuerpo extraño de bronquio fuerte. Ah, pues claro, si no le entra aire ese pulmón, se colapsa. Bueno, echemos 5 minutos de descanso. Para estirar las piernas de ustedes. De que no sé si sea nuevo para ustedes, que es el famoso lobulillo secundario de Miller, o lobulillo pulmonar secundario. O de pronto lo vienen en patología, no sé si se acuerdan. Entonces, ya se los voy a explicar. El lobulillo secundario de Miller o lobulillo pulmonar secundario. A mí me gusta pensar como en general en los organismos y en la naturaleza como un poquito fractal. Entonces, el lobulillo pulmonar secundario es la unidad funcional del pulmón. Entonces uno lo puede pensar como un pulmón bien pequeñito. Ya vamos a ver imágenes y pues ahí es donde uno entiende todo. Entonces, gracias a ese lobulillo pulmonar secundario, pues uno puede dar unos diferenciales un poquito más precisos cuando tiene opacidades nodulares. Entonces, ¿qué son opacidades nodulares? Pues básicamente nódulos o lesiones pequeñas, ¿cierto? De morfología esférica. Dice que menos de 3 milímetros. Pero bueno, pueden ser más grandes. Digamos que la diferenciación entre nódulo y masa son 3 centímetros. Entonces, bueno, pues todavía hay algo. Entonces, según el lobulillo pulmonar, vamos a clasificar esos pequeños nódulos. ¿Qué pasa? Pues que cuando son muy grandes, usted ya no sabe si vienen del centro o de la periferia. Eso solo lo pueden hacer cuando son chiquitos. Por eso aquí, digamos que en esta definición formal, que es copiado de los años, le ponen que menos de 3 milímetros. Entonces, según donde estén, usted lo va a decir centrilobular, si está en la mitad del lóbulo, perlinfático, si está en la parte amplia del lobulillo, o aleatorio si está en ambos. Entonces, pues mire, aquí está dibujado un lobulillo pulmonar secundario, un lobulillo de Miller, ¿vale? Entonces, si usted tiene el nódulo en la mitad, puede ser uno, pueden ser varios chiquitos, entonces es centrilobular. ¿A qué se le parece? Pues al saco alveolar, ¿sí o no? Entonces, cuando usted tiene lesiones centrilobulares, pues usted tiene que asumir que vienen de la vía aérea. ¿Esto es donde están? En el borde. Entonces, ¿qué hay en el borde? O volvamos a la analogía del fractal. Si fuera un pulmón, en el borde estaría la pleura. Aquí pues es tejido hidrocolágeno, que funcionalmente es muy parecido a la pleura y al linfo, el tejido linfático. Entonces, cuando son periféricos o pues en el borde del lobulillo pulmonar secundario, se llaman perilinfáticos. Curiosamente,
o bueno, curiosamente no, funcionalmente, ese empaquetamiento y esa linfa va siguiendo los bronquios y los vasos. Usted puede ver arrozamiento cuando hay nódulos linfáticos, hay perivasculares, ¿cierto? Y cuando usted tiene ambas o no tiene ni idea, pues seguramente son aleatorios. ¿Sí? Para esto sí, usted tiene que tener una tomografía, porque por placa simple es imposible diferenciar el bolillo pulmonar secundario. Además, como todo se sobrepone, esos niveles se sobreponen en dos, pues es imposible saber dónde exactamente están los nódulos. Y aquí se es puro taco, ahí está el fractal. Este es un lobulillo pulmonar secundario, uno de estos. Entonces, ¿qué tiene? Pues bronquio, ¿cierto? A ver, si no es estricto y le pasa la histología, pues es un bronquiolo terminal que no tiene, pues que no tiene una de las capas condroides y eso, pero pues para la analogía está muy bien. Entonces tiene un pequeño bronquio y tiene varios sacos alveolares. ¿Cuántos? Bueno, pues se calcula que entre 25 y unos pocos cientos, ¿vale? Entonces, cuando es el trilobolidad, es un proceso inflamatorio de la vía aérea, o sea, algo que vino del ambiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede ser? Una tuberculosis, sangre en los ojos, ¿qué es una neumonitis por hipersensibilidad? Pues básicamente es una reacción alérgica a los alérgenos del ambiente. Entonces, mucha gente no hace cosas naturales, al polen, por ejemplo, es muy común que la gente haga neumonitis por hipersensibilidad. Bronquiolitis respiratoria, bueno, pues eso también es por algunas infecciones. Si usted fuma hace bronquiolitis respiratoria, esto hace inflamación de la pequeña y puede tener esto. El perilinfático, entonces como les digo, la linfa viene, va haciendo esto, sube acá, y más allá o más arriba o a mayor escala, pues va siguiendo todos estos márgenes, aquí rojo sobre rojo, va siguiendo todos estos márgenes. Entonces, si usted tiene por aquí nódulos, pues estos también son perilinfáticos. ¿Qué lleva la linfa? Pues entonces, cuando usted tenga nódulos en ese lugar, piense en procesos neoplásicos o enfermedades granulomatosos que se van por la linfa, ¿cierto? Y por último, el aleatorio. Pues el aleatorio sí nos confunde a cualquiera, ¿cierto? La teoría actual nos dice que es porque, pues, ¿qué es lo que hay en todo lado? Sangre. Entonces, cuando es aleatorio, es decir, que hay en la mitad, y hay en el borde, y hay en la periferia, y hay en todo lado, pues asumimos que probablemente es una enfermedad embólica. Entonces, es una enfermedad que viene por vía hematógena. ¿Qué puede venir por vía hematógena? La infección puede venir por vía hematógena. Pero pues también las enfermedades metastásicas que se va a ver nódulos aleatorios. Entonces, ejemplos, ¿cierto? Entonces, digamos aquí, alguien se pone a contar esos nodos y se muere de hambre, ¿no? Eso es completamente incontable. Lo que les decía en la radiografía, digamos, uno ve esta radiografía y se devuelve a la del vidrio y uno diría, uy, se parece muchísimo al vidrio, ¿no? Se parece un montón. Entonces, nada, ustedes tienen que intentar como desglosar o desbaratar la imagen, descomponerla y hagamos énfasis acá. Hagamos énfasis en este lado. Y aquí en ese lado uno se da cuenta que son pequeñas bolitas. Entonces, lo que pasa es que hay tantas bolitas que en la radiografía parecen vidrio, pero en realidad son micronódulos. ¿Y dónde están? Pues en todo lado, ¿cierto? Esos son aleatorios, ¿vale? Entonces, en este caso es una tuberculosis diseminada, ¿cierto? O una tuberculosis miliar, que también se llama. La tuberculosis y el histoplasma, por imágenes, son muy parecidos entre sí. Entonces, también existe el histoplasma miliar.
Pero el exoplasmosis también se puede ver como nódulos. Entonces, la placa, ¿dónde está? Mira. Bien, digamos que ya uno con el comparativo dice, oiga, sí es como más fácil la tomografía que la placa. Ahí están los nódulos pintados, pero no es tan sencillo. Mientras que en la tomografía, pues miren, aquí hay una bolita, aquí hay 3 bolitas, muy fácil. Estos no son de 3 milímetros, saben de por ahí 8 o 10 milímetros. Entonces, desde que sea menos de 3 centímetros, no se llama masa. Si mide más de 3 centímetros, es masa. Más neumonías, ¿cierto? Entonces, ya habíamos visto neuronas como consolidación, también se puede ver como no. ¿De qué depende? Generalmente estas neumonías las llamamos, o en su fisiopatología, es embólica. Entonces, gente que tiene census de tejidos blandos, y usted le hace una placa y tiene nódulos. ¿Qué es lo raro de estos nódulos? De estos de acá. Pues en la mitad no son sólidos, ¿cierto? Este de acá tampoco. Estos son nódulos cavitados. ¿Vale? Entonces, si están cavitados, esta es la primera opción, ¿cierto? Una neumonía por estafilococo aureus. Y mire, aquí está el truco. O este es el probable causante de todo, el catéter central. Si ese catéter no se tuvo la técnica de hacerse de licencia, probablemente fue la que es culpable. Empieza a embolizar aureus para todo el pulmón y pues termina con esta infección terrible. Nuevamente, química aguda. Pues vea, ¿esto es un nódulo? Pues no, porque es que si usted mide de aquí a acá, pues esa cosa es que está muy grande. Nuevamente el repaso, vea, ahí no hay silver. Si este nódulo estuviera aquí habría silver. Nada, cuando usted tiene una masa, pues obviamente el principal diferencial va a ser tumoral. Todavía más si hay factores de riesgo, como la avanzada, como fumar. Bueno, entonces habíamos visto puntos, aquí en el bolitas. Ahora vamos a ver rayas. Pues cuando son puntos, faciales nodulares. Cuando son rayas, faciales lineales. Otra vez vuelve el cuento del lobulillo de Miller. ¿Para qué? Pues bueno, para intentar ser un poco más preciso, entonces tenemos interlobulillares, que en el fractal sería la parte de afuera, o intralobulillares, que pues sería aquí adentro. ¿Listo? Aquí está. Entonces intralobulillares, vean, usted tiene rayitas que están en la mitad o mucho adentro. ¿Cierto? ¿Cuándo ocurre eso? En fibrosis pulmonares. Digamos que hay un grupo o un capítulo en patología pulmonar que se llaman enfermedades intersticiales, las que están dañadas o está dañado el intersticio. ¿Cierto? Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Bueno, algunas son autoinmunes, otras ni se saben. Parecen tener un componente genético, pero realmente no es la fisiopatología. Otros son secundarias a toxinas del ambiente. Y unas últimas pues son secundarias a inflamaciones previas, como si fueran cicatrices. ¿Cómo se ven? Bueno, pues como rayitas. Entonces aquí me tocaría hacer más zoom, pero si ustedes fijan hay un montón de rayas, ¿cierto? Sobre un trasfondo de hilos merilados en realidad. ¿Vale? Entonces, todas estas definiciones de Fleischer y eso, digamos que son meramente semiológicas, pero muchas veces hay varias cosas. ¿Listo? Entonces, nuevamente, la clínica, esta paciente tenía antecedentes de artritis reumatoidea.
Entonces, eso entra dentro de los capítulos de enfermedades intersticiales, se llama neumonía intersticial no específica. ¿Vale? Entonces, digamos que este es un ejemplo de cualidades lineales. Este es más fácil. Aquí sí. Pues aquí sí es más fácil ver las rayas. ¿Qué pasa? En la mitad, nuevamente, está muy negro. O sea, hay huecos. El pulmón está totalmente destruido. Entonces, esto se llama panal de abejas. Cuando usted comienza a ver como estas formaciones de destrucción y de engrosamiento lineal, usted lo que tiene es un patrón panal de abejas, cuyo ejemplo más clásico es otra neumonía intersticial que se llama neumonía intersticial usual. ¿Vale? Entonces, este es el primer neumonía intersticial usual. ¿Por qué ocurre? La mayoría de las personas tienen una explicación y es que tienen alguna enfermedad autoinmune, pero hay otras que son idiopáticas. Entonces, de repente el pulmón se empieza a destruir y no hay una etiología clara. De hecho, cuando es idiopática es peor que un cáncer. El pronóstico de vida de esos pacientes más o menos de 2 años. Les va terrible. Bueno, como les digo, a veces los patrones se sobreponen uno sobre otro. Entre esos habría que destacar una cosa que se llama el empedrado loco, en inglés es el y bueno, a veces tienen calcificaciones pulmonares que también le dan pistas para la desneumología. Entonces, vean, esta placa me gusta mucho. ¿Esto qué son? Nódulos, ¿cierto? Exacto. Son micronódulos múltiples. Lo que pasa es que son demasiado densos. Entonces son nódulos calcificados. Este es un ejemplo típico de una persona que tuvo neumonía con varicela de niño y le hacen una imagen después más tarde. Entonces, esos nódulos se calcifican. Y el empedrado, pues a ver, otra vez, ¿qué es el empedrado? Pues son líneas, ¿cierto? Hay líneas intertobiliares, pero además hay vidrio. Entonces se ve parecido a los adoquines de esos baños viejos, de esos hexagonales. Una última fotico del nódulo pulmonar secundario, pues digamos que hay que estudiarlo porque explica mucha de la fisiopatología y de los hallazgos que uno encuentra en tomografía. Entonces, vea, sigue como adoquines, como esos viejos de los baños que eran azules, que ya están todos manchados, todos feos. Ahí está. Entonces, esos adoquines, inicialmente se describió proteinosis alveolar, ¿cierto? El empedrado loco, inicialmente se describió proteinosis alveolar. Hoy en día se sabe que otras cosas pueden hacer este patrón de empedrado loco, inclusive infecciones. En la placa, ¿usted puede ver el empedrado en la placa? No se puede. Es un descriptor de tomografía. En la placa lo habíamos descrito probablemente como consolidación acá y como vidrio acá, ¿cierto? No íbamos a decir y no íbamos probablemente a llegar a un diagnóstico de proteinosis alveolar. ¿Dónde más puede ver usted empedrado? Pues en casi todos los que hemos visto, ¿cierto? Entonces, pues reitero, uno aquí siempre tiene que, no puede mirar la clínica porque no llega a ningún diagnóstico. De hecho, yo estoy un poquito en contra de los exámenes que le ponen ahí la imagen a uno y le dicen, ¿qué es eso? Y yo dice, oiga, pero como, o sea, sí, pero denme algo de información. ¿Cierto? Entonces, más empedrado, en este caso es neumonitis giroechi, otra ejemplo de proteinosis alveolar. Neumonitis, ¿se acuerdan de que es un VIH? El SLA, ¿cierto? Entonces, mire, consolidación acá, vidrio por acá, empedrado por acá. ¿Sí?
muchas veces hay de todo, son descripciones etiológicas. Neumonía organizada, como les vengo contando, es algo muy crónico, lleva clínica de 3 meses. Vamos a terminar los estudios previos, nada que me esa consolidación vegetal, ¿cierto? Entonces, muchas veces esto termina incluso en biopsia, ¿cierto? Porque hacer un diagnóstico solo por imágenes y por clínica de neumonía de organización es bastante complejo. O sea, lo que sabemos es que hay una consolidación crónica, pero muchas veces vamos a terminar biopsiando el pulmón para estar seguros de que no está pasando ahí. Un tirobar, ¿no? De alteración en varios lados. Bueno, entonces vamos ahora a lo que es un negro, o sea, lo que es la densidad. Bueno, en este lado es lo que tener en cuenta primero los factores técnicos. Uno que lo de la penetración y la cosa, eso parece una pendejada, pero a veces altera demasiado la lectura. Alteraciones en la pared, hay gente que tiene ansiosis pectorales, se va a llamar negro. ¿Cuál sería el caso contrario? Las mujeres que tienen prótesis de mama, eso aumenta la densidad, ¿cierto? Pues nada, tenemos ahí un ejemplo. ¿Qué es lo más negro que hay? El aire, ¿cierto? El aire. Entonces, cuando las cosas se llenan de aire, pues van a ser negras. Entonces, primera opción, atrapamiento de aire. Si hay una persona asmática, se colapsan esos bronquios y se dilata. Y pues la lesión de aspecto quístico, que ya vimos varias cavitaciones, pero también tenemos quistes pulmonares, huequitos de aire, que son benignos. O podemos tener de pared más gruesa que ya nos toca de pronto poner más atención. Entonces, vean, este es un volante. Entonces, este individuo no tiene pectoral mayor en el lado derecho. Entonces, pues se ve aquí bien y aquí no. Miren que la placa no diría, uy, de pronto aquí está atrapando aire. Bueno, pues no, miren que no tiene nada que ver con el pulmón. Fuera un TAC, pues uno no tendría ningún problema. El atrapamiento, bueno, no sé qué tanto contraste logremos ver allá, pero fíjense que esto está más negro que cualquier otro pedazo del pulmón. Bueno, este pedazo de aquí que se encuentra acá también está un poco oscuro. Más o menos allí al margen se nota un poquito la diferencia. Y mire que aquí estos bronquios, cualquiera de estos bronquios, tiene una pared casi tan gruesa como este lápiz señalador. Entonces tiene paredes gruesas, es en el caso de bronquitis. Tiene atrapamiento del aire. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la estenosis tiene atrapamiento del aire, paciente fumador. Otra pista en la placa, pues cuente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Claro, ese pulmón está grandísimo. Bueno, hay otras lesiones quísticas, ¿cierto? El quiste pulmonar, que tiene una pared definida, la ULA, que básicamente pues está muy asociada al enfisema, que es subpleural. El neumatocele, que es una secuela generalmente de la neumonía. Entonces, básicamente, pues es un espacio de aire, ¿cierto? Con una pared fina. ¿Cómo se distingue del quiste? Por el tamaño y por el antecedente. Y las bronquiectasias, ¿qué es una bronquiectasia? Pues un bronquio dilatado. Dilatado de forma permanente, a veces durante una infección, pues hay dilatación focal. Va, entonces, enfisema, ¿no? ¿A quién era enfisema? Al fumador, al que está expuesto al humo de leña mucho tiempo, ¿cierto? A las personas, hay algunas enfermedades congénitas que causan enfisema, entonces deshidratado de antitripsina y otras cosas genéticas.
Entonces vea, huecos, se ve huecos. Si usted es más fino, pues usted puede clasificar el enfisema, pero el enfisema pues es un enfisema severo. Mira, aquí este hueco tan gigante. Entonces son dilataciones de nuestro cerebro. ¿Cómo lo reconoce la radiografía? Casi no se ven vasos. Este pedazo está muy negro. Usted casi no logra ver estructuras vasculares en estas áreas. Vascular. Entonces aquí en este capítulo, ¿por qué no se ven vasos? Pues aquí yo veo vasos, entonces le estoy diciendo mentiras. Pero mire que aquí llega usted, hasta ahí ve vasos. Entonces todo este pulmón está un poco más oscuro que el otro. ¿Cierto? Es un poco más oscuro que el otro. Pero es porque pues hay una memoria pulmonar, entonces todo esto está ocurrido por un trombo aquí. Por eso no es estructuras vasculares. Una bola gigante, ¿cierto? Una bola gigantesca, todo esto, ¿cierto? Todo esto es una bola, otra vez una zona fumadora. Los quitos pulmonares, entonces huequitos, pero con una pared. Si uno se devuelve, pues los otros no tenían como una pared definida, estos sí tienen como un margen aquí blanquito. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿Cuándo ocurren quistes? Bueno, algunos son secuelas de infecciones, de alergias, de noxas, otros simplemente son congénitos y no hay que darle mucho interés, son lesiones benignas. ¿Cuándo se preocupa uno? Cuando la pared sea gruesa. Si aquí tuviera pared gruesa, hay que pensar que puede ser un pulmón, ¿vale? O que puede ser una cavitación como las que vimos pues, en los ejemplos anteriores. Bueno, y este último, pues es como un ejercicio para que repasemos. ¿Cierto? Entonces, ¿esto qué sería? ¿Qué domina? ¿Qué es todo esto? Consolidación, perfecto, ¿cierto? Y esto se llama broncogamma. Y esto se llama signo de la silueta, ¿no? ¿Dónde está localizada? En el hombro medio, exactamente. Aguada clínica. Sí, pues. Aquí, ¿qué domina? ¿Qué predomina? Opacidades, nodulares o los puntos eran nódulos y las líneas opacidades lineales, ¿no? Entonces hay opacidades lineales y algo de destrucción, ¿cierto? Alguien me podría decir si me parece, especialmente aquí, me parece a un panel de abejas, ¿sí o qué? Pues mire, es una persona mayor que lleva una clínica crónica. Que hay que estudiarlo, pero probablemente estamos rompiendo neumonía intersticial. Llámese neumonía intersticial usual en este caso. Vea este, signo de alarma, ¿no? Pérdida de peso. Tecnológicamente, ¿qué es todo esto? Exacto, una masa. Perfecto. ¿De dónde? Lóbulo superior izquierdo. Papitas. Entonces, con pérdida de peso, cáncer, ¿sí o no? Entonces, esto es un cáncer de pulmón. Este aquí, ¿qué pasó? Entonces ¿cómo a cuál se les pareció? Exacto, a casa, muy bien. Entonces hay ascenso del diafragma, se jala la cisura. Mire que el hígado está como 3 centímetros por arriba del vaso. Vale, pues sí, a penetración.
Vea, este también, este les encanta a los internistas, oración nocturna. Entonces, semiológicamente, ¿qué predomina en esta? Exacto, puntos, ¿cierto? Faciales nodulares, difusos, bilaterales. Si a uno le pregunta el lobulillo del video y dice, no sé, yo creo que está en cualquiera, entonces probablemente aleatorios, ¿vale? Entonces probablemente, ¿qué? Pues una tuberculosis. Una tuberculosis bien. Diferenciales. Si le dicen a usted que tiene un cáncer de tiroides, cuidado, cuidado porque pueden ser metástasis. Bueno, digamos que no vimos patología pleural, pero pues esto ¿cómo se llamaría? Derrame, ¿cierto? Lo que pasa es que en la tomografía, pues este margen se ve como más denso, ¿no? Y la distribución no está tan normal, ¿cierto? O sea, no es como un líquido libre. Cuando el líquido está libre, se distribuye más, pues más hacia la zona del líquido, o sea, se distribuye en este sentido. Entonces, digamos, sí es líquido pleural, pero probablemente estemos ante una complicación, un edema, una colección pleural, ¿vale? Bueno, no sé si tengan preguntas, si no, me toca irme a producir abajo. ¿Esta clase de interno o ya? De psiquiatría. Ah, de psiquiatría.